Bienvenidos, me place saludarlos en esta primera actividad de ética jurídica. Imaginemos por un momento a un hombre frente a su propia creación, un edificio, una obra que nació de su intelecto, de su trabajo constante, pero que ahora ha sido deformada por manos ajenas en nombre de la conformidad. ¿Allí qué vale más? ¿La propiedad física de un edificio o la integridad, en este caso espiritual, de la idea del que lo construyó? Hoy los integrantes de este grupo somos Yesenia González Valencia y Ángel Marín Sicaroni, del programa de Derecho Virtual en segundo semestre de la Universidad Iberoamericana. Y vamos a analizar uno de los dilemas éticos más fascinantes de la literatura moderna, el caso de Howard Roark, en la novela El manantial de Ayn Rand. A través de 5 preguntas fundamentales vamos a explorar la tensión entre la libertad creativa y la responsabilidad social, apoyándonos en visiones filosóficas como la de Paul Ricoeur y el principio de responsabilidad de Hans Johanns. Acompáñenos en este recorrido. En este caso, la primera pregunta la voy a responder yo. Esa primera pregunta corresponde a: ¿cuáles son los antivalores que pueden contradecir el valor de la creatividad? La creatividad en el pensamiento de Rand no es solo una habilidad técnica, sino un compromiso con la verdad racional. Los antivalores que la contradicen son: el primero, el colectivismo obligatorio. Este es el gran villano de la obra. Es la idea de que el grupo tiene derecho a dictar o modificar la visión del individuo. Cuando la sociedad impone el bien común, entre comillas, el bien común por encima de la excelencia creativa, anuncia la chispa de la innovación. El segundo antivalor sería el altruismo malentendido. ¿Por qué? Roark sostiene que el creador no crea para servirle a los demás, sino por el placer de la creación misma. El antivalor aquí es creer que un artista debe sacrificar su visión para complacer al público, lo que resultaría en una obra deshonesta. Otro antivalor sería la envidia, el resentimiento. Personajes como Ellsworth Tuhey encarnan la envidia hacia el genio. Este antivalor busca destruir lo que es excepcionalmente bueno para que la mediocridad no se sienta inferior. Y por último, un antivalor lo vemos a diario en diferentes situaciones y contextos en nuestra vida, y es la tradición ciega. Es el aferrarse a estilos del pasado como el neoclasismo en la novela por miedo al cambio. Esto contradice la creatividad porque sustituye el pensamiento crítico por la imitación mecánica. Vamos a responder la siguiente pregunta, y ella hace referencia a cuál es la relación que existe entre libertad creativa y plagio. Bueno, la relación es de antítesis total. Howard Roark explica que el pensamiento es algo que no se puede compartir ni delegar. La libertad creativa es un derecho del autor a la soberanía sobre su juicio. Una obra de arquitectura es un todo orgánico. Si cambias una columna o un material sin permiso, ya destruiste la lógica de la obra. El plagio y la alteración. En el caso de Roark, el plagio no fue solo robar una idea, robar la idea de la construcción del edificio, hacer modificaciones, sino que otros tomaron su diseño y lo corrigieron, entre comillas, porque el edificio estaba muy bien realizado, y lo corrigieron con elementos mediocres. Esto es una violación ética porque se utiliza el prestigio y el buen nombre del autor para validar una obra que ya no le pertenece intelectualmente.
Y por último, la conexión ética. Allí podemos citar la importancia de la autenticidad. El plagio es el acto de una segunda mano, alguien que vive a través de los demás, de la creación de los demás, mientras que la libertad creativa es el atributo de la primera persona, del primer motor, aquel que genera valor desde su propia mente. Y por último, la tercera pregunta que dice, ¿la defensa de Howard Roark se enmarca dentro de la conducta ética? ¿Ustedes qué creen? Esta pregunta es muy compleja porque permite un gran debate dentro de este video, pero básicamente desde la ética, desde la integridad, según Ayn Rand, sí, es profundamente ética. Roark prefiere destruir el objeto físico, en este caso el edificio que construyó, antes que permitir la destrucción de la idea que este objeto representa para él. La mayor falta de ética para él es la traición hacia uno mismo. Sería no ético dejar que su nombre aparezca en una obra que él considera mediocre o deformada, y que considera que las reformas que le realizaron fueron inútiles, fueron inapropiadas por el lugar donde estaba el edificio. Y por otro lado, desde Paul Ricoeur, lo justo, Ricoeur habla de la relación entre el sí mismo y el otro. Roark tiene una identidad narrativa muy fuerte, pero allá, en la reciprocidad con la institución, su defensa se enmarca en la búsqueda de la justicia propia, donde él actúa como su propio juez ante una sociedad que considera corrupta. Como conclusión a esta pregunta, yo podría decir que se puede argumentar que Roark siguió una ética de principios absolutos, donde la verdad artística está por encima de la ley civil, lo que lo convierte a él en un héroe moral para unos y para otros en un extremista. En mi caso, yo lo consideraba un extremista porque yo pienso que uno con este tipo de actividades se da cuenta que uno a veces tiene pensamientos mediocres, porque yo decía, al principio, antes de leer, de toda la investigación, de ver la novela, tan exagerado, pues ya se construyó el edificio, pues deje que lo modifiquen, no le veo problema alguno, o yo en mi caso, para evitar problemas, pues que le hagan lo que quieran. Pero si usted analiza, si usted busca profundidad, si usted lee, si usted entiende realmente la norma, usted se da cuenta que esto va más que en el hecho de hacerle modificaciones a un edificio. Ello va en la ética mía. Ello entra en todos los casos, en todos los lugares. Esto se debe aplicar a todas las carreras. En nuestro caso de derecho, la ética es nuestro motor, es el fundamento de nuestra carrera. A continuación, mi compañera Yesenia va a responder las siguientes preguntas y nos dará una conclusión del video. Compañero, muy importante lo que acaba de aportar, muy importante las respuestas a los interrogantes que están plasmados de la actividad. Mi nombre es Yesenia González, soy estudiante de segundo semestre de Derecho. Esta actividad la estamos realizando para la materia de ética jurídica. Tenemos preguntas muy interesantes que nos faltan aún por responder, entonces sigamos. Bueno, aquí hay una interesantísima. Si nosotros fuésemos la contraparte de Howard Roark, ¿con qué argumentos desvirtuaríamos la tesis de la libertad creativa? Bueno, entonces podemos entender que si nosotros fuéramos esa contraparte, argumentaría que la libertad creativa no puede considerarse como un derecho absoluto cuando las acciones de una persona están afectando a otras personas y a la sociedad en general. ¿Por qué? Porque aunque la creatividad, la autenticidad, la libertad individual son valores importantes,
tenemos que entender que también existen principios éticos relacionados con la responsabilidad social, el respeto por acuerdos colectivos y el bienestar común. Es muy importante entender esa parte. Bueno, entonces, en primer lugar, señalaría que ninguna profesión puede ejercerse únicamente desde la visión individual o desde la visión profesional. La arquitectura no es solamente una expresión artística, sino también una actividad social que impacta la vida de una persona o la vida de personas. Por ejemplo, un edificio no pertenece únicamente al arquitecto que lo diseñó o al arquitecto que lo construyó. Forma parte de una comunidad y además de eso responde a unas necesidades económicas, urbanísticas y sociales. Por esta razón, Howard no podía actuar como si su obra fuera exclusivamente de él, ignorando los intereses de quienes participaron en el proyecto, es decir, que si la ética profesional exige responsabilidades frente a las consecuencias de los actos, aunque Roark consideró que las modificaciones realizadas a su diseño atentaban contra la integridad artística, destruir el edificio representaba una acción extrema y desproporcionada. El ser humano debe actuar pensando en las consecuencias. Esto me parece importante, que nosotros como seres humanos debemos de actuar, pero siempre y cuando pensemos en esas consecuencias que se pueden generar. Porque las decisiones y el impacto que generan sobre otros y la libertad individual no puede justificar actos que pongan en riesgo bienes materiales, recursos económicos o incluso la seguridad de las personas. También argumentaría que vivir en sociedad implica aceptar límites. La convivencia democrática se basa en el diálogo, la negociación y el respeto mutuo. Si cada individuo decidiera actuar únicamente según sus convicciones personales, sin considerar normas ni acuerdos colectivos, se generaría un caos social. Por ello, la creatividad debe encontrar un equilibrio con la responsabilidad y con el respeto por las decisiones compartidas. Otro argumento importante sería que el trabajo profesional no puede desligarse completamente de las necesidades de quienes financian o utilizan una obra. En muchos casos, los proyectos requieren adaptación para responder a factores económicos, técnicos o funcionales. Pretender que una creación permanezca totalmente intacta puede representarse como una posición individualista que desconoce la realidad social y laboral. Igualmente cuestionaría la idea de que la sociedad representa únicamente mediocridad y conformismo. Las tradiciones, las normas y el trabajo colectivo también tienen valor porque permiten estabilidad y organización. La innovación, por supuesto que es necesaria, sí, pero no puede construirse desde el desprecio hacia quienes piensan diferente, hacia las dinámicas sociales establecidas. Por otra parte, defendería la ética, que la ética no consiste únicamente en ser fiel a uno mismo, sino también en reconocer los derechos y las necesidades de los demás. La verdadera responsabilidad ética tiene que encontrar un equilibrio entre la libertad personal y el compromiso social. Howard Roark defendió con fuerza su autenticidad. Me parece súper interesante que tenga su convicción, que defienda esa parte, que defienda sus ideas, que defienda su creatividad, pero no dejó de lado el diálogo y la cooperación, elementos fundamentales en cualquier sociedad. Para esta pregunta, finalmente concluiría que la libertad creativa sí es importante, pero debe ejercerse dentro de los límites éticos, jurídicos. Ningún derecho individual puede imponerse completamente sobre el interés colectivo, que esta es una parte muy importante, porque no puede primar el interés individual. Siempre es para defender los intereses de una sociedad, de un colectivo, de un grupo, no solo de una persona.
La creatividad tiene mayor valor cuando contribuye al bienestar social y cuando se desarrolla con responsabilidad, con respeto y conciencia de las consecuencias de los actos propios. Bueno, para continuar con esta exposición, este video y responder a cada uno de los interrogantes, viene un punto que me gusta mucho, que hemos discutido con mi compañero, y es la pregunta número 5, que habla sobre si usted fuera el juez en el caso de Howard Roark, ¿a favor de quién fallaría? Bueno, si yo fuera el juez en el caso, yo intentaría analizar el conflicto desde una perspectiva equilibrada, teniendo en cuenta tanto la libertad creativa y la integridad profesional del arquitecto como la responsabilidad ética y jurídica que implica vivir y actuar dentro de una sociedad. Sin embargo, mi decisión sería fallar parcialmente a favor de Howard Roark en cuanto a la defensa de sus derechos morales como creador, pero también consideraría que sus acciones tuvieron consecuencias que no pueden justificarse completamente. ¿Por qué decimos esto? Porque en primer lugar reconocería que Roark tenía derecho a defender la integridad de su obra. Un profesional creativo invierte conocimiento, esfuerzo, identidad y principios en sus creaciones, sí. Cuando una obra es modificada sin autorización, especialmente alterando su esencia, se afecta no solamente el resultado material, sino también la dignidad profesional y el derecho moral del autor. Desde esta perspectiva, Howard tenía razones válidas para sentirse vulnerado y para exigir el respeto por su visión arquitectónica. Sí, además consideraría que su discurso refleja valores importantes como la autenticidad, la honestidad y la coherencia personal, en una sociedad donde muchas veces predomina el conformismo y la presión social. Defender la originalidad y la integridad profesional puede verse como un acto de valentía. Roark representa la idea de que las personas no deben renunciar a sus principios únicamente para satisfacer intereses externos o para obtener una aceptación social. Pero, o sin embargo, también tendría en cuenta que ninguna convicción personal puede justificarse completamente o no puede justificar actos que afecten bienes colectivos o privados. Destruir un edificio implica daños materiales, pérdidas económicas y posibles riesgos para otras personas. Desde el punto de vista ético y jurídico, la defensa de un ideal no puede realizarse mediante acciones destructivas que desconozcan las normas sociales y legales. Como juez consideraría entonces que existió una vulneración previa hacia Howard Roark, claro que sí, al modificar su proyecto sin consentimiento, pero igualmente establecería que la respuesta adoptada por él fue muy excesiva. La justicia debe proteger tanto la libertad individual como el orden social y la responsabilidad frente a las consecuencias de los actos. También valoraría la importancia del diálogo y de los mecanismos legales para resolver conflictos, aunque Roark tenía motivos legítimos para sentirse traicionado, existían otras vías para defender sus derechos sin recurrir a la destrucción de la obra. La ética de la responsabilidad señala que las decisiones deben evaluarse no solo por la intención, sino también por sus efectos sobre la sociedad. Por otra parte, mi fallo buscaría enviar un mensaje sobre la necesidad de equilibrar creatividad y responsabilidad. ¿Por qué? Porque la libertad es un valor fundamental, pero no puede interpretarse como independencia absoluta frente a las normas o frente a los derechos de los demás. De igual manera, la sociedad tampoco debe ignorar la importancia del pensamiento original ni reducir el trabajo creativo a simples intereses comerciales. En conclusión, si fuera el juez del caso, reconocería que Howard Roark fue víctima de una alteración injusta de su obra y defendería su derecho a la integridad profesional. No obstante, también establecería que la destrucción del edificio fue una acción desproporcionada que no puede justificarse plenamente desde el derecho ni desde la ética de la responsabilidad. Mi decisión buscaría equilibrar ambos principios, proteger la libertad creativa, pero recordando toda libertad debe ejercerse con responsabilidad,
social, respeto por las consecuencias y los actos de cada una de las personas. Para mí y para mi compañero es muy importante pues dejar claridad sobre ese tema, muy interesante las preguntas del trabajo y ya pues esta sería nuestra conclusión para finalizar con este trabajo, agradecer nuevamente.